¿Dónde estás ahora mismo?, le pregunté a mi hija. Ella respondió despreocupada. En cualquier sitio está bien. Frustrada, insistí, ven a casa inmediatamente. Pero mi hija replicó, ni hablar, estamos de vacaciones en el extranjero. No volveremos hasta dentro de 3 días. Cuando la llamé, no parecía nada arrepentida. En lugar de eso, contestó con mucha energía y risas. Al pasar por delante de la casa de mi hija y mi yerno, oí un débil grito de auxilio desde dentro. La voz era increíblemente pequeña. Era la voz de mi querido nieto. Cuando utilicé mi llave de repuesto para entrar en la casa, descubrí a mi nieta de 5 años fuertemente atado con una cuerda, escondido en lo más profundo del armario. Mi hija y mi yerno habían expuesto a mi precioso nieto al peligro, y las consecuencias eran graves. Llena de rabia, decidí que mi hija y mi yerno debían rendir cuentas, fuera como fuera. Me llamo Bárbara y ahora soy abuela. Últimamente, el frío me retiene en casa y me siento muy sola. Mi marido falleció hace varios años, dejándome sola. Su muerte fue realmente desgarradora, y la soledad persistió durante mucho tiempo. Sin embargo, ahora hay algo que me llena de alegría. Mi nieta Sabrina, que está en la guardería. En los últimos años no he visto muy a menudo a mi hija Sara y a su marido Mateo. La frecuencia de nuestras visitas disminuyó considerablemente tras el nacimiento de Sabrina. Pero a pesar de ser una abuela algo ausente, Sabrina se ha encariñado mucho conmigo. De vez en cuando me dice, «Te quiero, abuela». Cada vez que lo hace, mi corazón se hincha de cariño. Como resultado, me encuentro comprándole varias cosas e incluso enviándole mesadas. La gente que me rodea reconoce esto como malcriar a la abuela, pero no me arrepiento. Sabrina es mi única nieta, una presencia preciosa que no se puede sustituir. Ahora mismo, mi amor por Sabrina llena mi corazón por completo. Sin embargo, también tengo preocupaciones. Giran en torno al enfoque de crianza de mi hija y mi yerno. Francamente, Sara tiende a priorizar sus propias necesidades sobre las de su hija, y Mateo, su marido, no parece especialmente apegado a Sabrina. Cuando crié a Sara, creía que la colmaba de afecto, igual que hacía mi difunto marido. Por eso, en el fondo, quiero expresar mis quejas sobre la actual situación familiar de Sara. Por otro lado, dudo en interferir en sus decisiones de crianza. Sinceramente, cualquier cosa que dijera sería mal recibida y probablemente no me escucharían. Además, si el estrés de Sara al ser regañada por mí afectara inadvertidamente a Sabrina, sería desastroso. Así que, a pesar de mis sentimientos contradictorios, he decidido no inmiscuirme demasiado en sus decisiones como padres. Aunque me siento sola por no ver a Sabrina a menudo, sé que, si es necesario, puedo visitarla. Actualmente residen en la casa donde vivíamos mi difunto marido y yo. Tras su fallecimiento, gestionar sola la espaciosa casa se convirtió en algo abrumador, así que se la cedí a ellos. Por eso también tengo una llave de repuesto. A veces pienso que me gustaría visitar su casa y ver a Sabrina, aunque solo sea espontáneamente. Un día, tuve la oportunidad de pasar por casa de mi hija y mi yerno después de mucho tiempo. Como su casa está bastante lejos de donde vivo actualmente, rara vez la visito por mi cuenta. Sin embargo, hoy decidí ir por una razón. Me había invitado un amigo que vive en el barrio. Este amigo era compañero de clase en la escuela secundaria, así que supuse que recordaríamos viejos tiempos. Pero no sabía que la conversación iba a tomar un cariz mucho más serio. «Bárbara, ¿de verdad sabes lo de Sabrina?» «Por supuesto, es mi nieta. ¿Cómo podría no saberlo?», respondí con naturalidad, sin ser consciente de mi propia ignorancia. No me refería a eso. ¿Podría ser que Sabrina esté sufriendo malos tratos? Soltó instintivamente mi estúpida voz. ¿Qué quieres decir? Decidí escuchar el relato detallado de mi amiga. Sin embargo, a medida que oía cómo se desarrollaba la historia, me sentía cada vez más intranquila. Después de oírlo todo, caí de rodillas. Pensar que Sabrina había pasado por algo así sin que yo lo supiera. Al ver mi expresión de agotamiento, mi amigo trató desesperadamente de consolarme. «Bueno, no lo sabemos con seguridad. Es solo un rumor, pero pensé que debía mencionarlo. Quizá podrías pasarte por su casa a la vuelta». Según mi amiga, Sara y Mateo salían con frecuencia por la mañana temprano y volvían bien pasada la medianoche.
Por supuesto, no llevaban a Sabrina con ellos. Como resultado, hay un rumor en el vecindario de que dejan a su hija y salen a jugar en pareja. Además, algunas personas han notado que Sabrina pasa largas horas en el balcón. Los vecinos preocupados que intentaban hablar con Sabrina solían encontrarse con la desconcertante respuesta de Sara. Ella está bien. A mi hija le encanta el balcón. Al oír esto, no pude evitar pensar que mi hija y mi yerno podrían ser capaces de ese comportamiento. Bueno, creo que he educado bien a Sara. No puedo entender en qué se equivocaron las cosas. Mi amigo me aconsejó que comprobara el bienestar de Sabrina. Así que salí de casa rápidamente y me dirigí hacia la casa de mi hija y mi yerno. Con las manos ligeramente temblorosas, pulsé el timbre. Pero no había señales de que nadie saliera. Solo resonaba el sonido de la campanilla. ¿No están en casa?, murmuré, a punto de abandonar el lugar. Sin embargo, en ese momento me pareció oír algo. ¡Socorro! La palabra era débil, y mi oído se había deteriorado últimamente, lo que hacía difícil captar sonidos suaves. Incapaz de discernirlo con claridad, me dirigí al ruido. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Quizá había oído mal, pensé mientras me alejaba de la casa. Pero finalmente, oí claramente la súplica. ¡Socorro! Se me heló la sangre. La fuente de aquel grito desesperado solo podía ser Sabrina. Como abuela cariñosa que soy, no podía haber oído mal. Dadas las circunstancias, era probable que mi hija y mi yerno estuvieran fuera. Pero aunque hubieran dejado a su hija sola, ¿por qué iba a pedir ayuda? Mi mente barajó las peores posibilidades y rápidamente utilicé la llave de repuesto para entrar en la casa. Sabrina, Sabrina, ¿dónde estás? Mi voz llegó hasta ella y, desde no muy lejos, oí la respuesta de Sabrina. ¡Abuela! Sí, soy la abuela. Estoy aquí. Sabrina. Sabrina me informó de que estaba dentro del armario. Mis peores temores se habían hecho realidad. Sabrina estaba atada con una cuerda dentro del armario. Sabrina, ¿cómo pudo pasar esto? Desesperadamente, arañé la cuerda, intentando liberarla lo antes posible, pero los nudos se resistían a mis esfuerzos. La constricción era severa y dejaba débiles marcas en la piel de Sabrina. Cogí unas tijeras cercanas y conseguí liberarla de las ataduras. Abuela, ¿no están aquí mamá y papá? La voz de Sabrina temblaba, parecida a la de un pájaro volantón asustado por una amenaza externa. No están aquí, no pasa nada, ahora estás a salvo. Mientras hablaba, Sabrina se arrojó a mis brazos con lágrimas en los ojos. Mi ropa mojada no importaba. Mi hija y mi yerno habían ido demasiado lejos. Habían cruzado una línea que nunca debería cruzarse. Reprimiendo mi temblorosa ira, abracé a Sabrina con suavidad. Mirando su frágil cuerpo una vez más, me di cuenta de que había adelgazado y se había debilitado aún más. Probablemente llevaba días sin comer bien. Las marcas de la cuerda en el cuerpo de Sabrina eran vívidas y parecían moratones. Tardarían un tiempo en desaparecer. Sentí una ira incontrolable y marqué el número de Sara. Después de una breve pausa, una voz perezosa llegó a través del teléfono. ¿Hola? Su tono denotaba embriaguez. Era inconcebible que estuviera bebiendo mientras su propia hija se encontraba en un estado tan débil. Reprimiendo mi rabia volcánica, hablé en tono gélido. ¿Dónde estás ahora? En cualquier sitio está bien, dijo, pero no parecía arrepentida. Por el contrario, su buen humor me crispó los nervios. Sara, contesta con sinceridad, ¿dónde estás? Tal vez sintiendo mi seriedad, finalmente reveló su paradero. Estamos de vacaciones familiares en el extranjero. ¿Por qué unas vacaciones familiares y sin embargo dejaron a Sabrina encerrada en un armario? ¿Cómo puede ser un viaje familiar? Fingí que me engañaba que mi hija hablara de incluir a Sabrina. El humor de mi hija había bajado un poco, pero su molestia por mis comentarios mordaces se mostraba a través de los matices de sus palabras. A pesar de todo, ven a casa inmediatamente. ¿Por qué? Son unas vacaciones familiares especiales. No volveremos hasta dentro de 3 días. Por supuesto, no esperaba que volvieran enseguida, pero oírlo directamente de mi hija no hizo más que avivar mi ira.
Justo cuando iba a decir algo más, Sara colgó bruscamente, murmurando, ocupada. La actitud de Sara me llevó al límite. Descuidar a la propia hija y dar prioridad al disfrute personal. Semejante comportamiento me llenaba de intenso desprecio y repugnancia. Y pensar que esa conducta despreciable provenía de mi propia hija. Me arrepentí de mis decisiones como madre y sentí un profundo sentimiento de disculpa hacia mi difunto marido. En medio de estas complejas emociones, por fin recuperé la compostura cuando vi que Sabrina me agarraba de la manga y su expresión de preocupación me oprimía el corazón. Sabrina estaba muy debilitada, así que la llevé corriendo al hospital. Según el médico, estaba al borde de la desnutrición grave, pero su vida no corría peligro inmediato. Por el momento, sentí alivio de que Sabrina estuviera a salvo. A continuación, estalló mi ira contra mi hija y mi yerno. Habían puesto en peligro a mi preciosa nieta, y las consecuencias eran graves. Decidí que mi hija y mi yerno debían rendir cuentas, pasara lo que pasara. Es realmente desgarrador descubrir el alcance de las acciones de mi hija. Nunca había hecho nada tan extremo. Aunque las habladurías del vecindario insinúan un maltrato leve, sé que mi hija no es tan tonta como para arriesgarse tanto. Si Sabrina revelara que fue realmente maltratada, las vidas de Sara y Mateo se arruinarían. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme sobre la razón detrás de medidas tan drásticas. Si hay un motivo sólido, quizá pueda arrestar a mi hija y a mi yerno por abuso de menores. Así que, a pesar de los dolorosos recuerdos que despierta, decidí pedirle a Sabrina un relato detallado de la situación. Sabrina compartió vacilante. Abuela, un día vi a mamá trayendo a casa a un hombre que no reconocí. La implicación es clara. Sara probablemente tenía una aventura. Mi angustia aumentó. Sabrina continuó. Pensé que podría ser amigo de papá, así que pregunté inocentemente, pero mamá está así de furiosa. Reconstruyendo el relato de Sabrina, parece muy probable que Sara tuviera una aventura. Enfrentada a la exposición, recurrió a medidas extremas como esta. Con todas las piezas del rompecabezas encajando, entré en acción. Me puse en contacto con abogados y autoridades para preparar la justicia contra la pareja que hizo daño a mi querida Sabrina. Cuando le aseguré a Sabrina que la protegería, me dijo entre lágrimas, «Quiero vivir con la abuela». Conmovida por sus palabras, hice una promesa solemne. Estaré a su lado, pase lo que pase. Habían pasado 3 días, y mi hija y su marido regresaron de su viaje, todavía disfrutando del resplandor de sus experiencias de otro mundo. Hagamos otro viaje juntos, por supuesto. Al introducir la llave en la cerradura, les invadió una sensación inquietante. Por más vueltas que daban a la llave, la puerta permanecía obstinadamente cerrada. Sara se quedó perpleja, murmurando, «Espera, ¿estoy haciendo algo mal?» Mateo, igualmente perplejo, preguntó, «¿Qué pasa?» La frustración de Sara crecía a medida que la llave se negaba a cooperar. Ella miró hacia abajo y vio un cartel que decía «Se vende». Mateo siguió su mirada y estaba igualmente sorprendido. «¿Qué demonios está pasando?», exclamó. Ambos se quedaron allí, totalmente desconcertados. Entonces Sara se dio cuenta. «La responsable de esta extraña situación es esa vieja bruja», exclamó, cogiendo su teléfono. Sara marcó el número registrado como vieja molesta. «Hola, ¿has vuelto?» Mi voz, ligeramente aguda, resonó en el teléfono. Sara estalló en cólera, dando rienda suelta a su frustración. «¿Qué demonios? ¿Por qué nuestra casa está en venta? ¿Tú has hecho esto? Es increíble». Me reí entre dientes, pero la risa no provenía del teléfono, sino de detrás de ella. Cuando Sara se volvió, me vio con una sonrisa triunfal. «Sara, me has decepcionado. Siempre he tenido dudas sobre tu estilo de crianza, pero nunca imaginé que llegaríamos a esto», le reproché con calma. ¿De qué estás hablando? Dijiste que estabas de vacaciones familiares en el extranjero, ¿verdad? ¿No se suponía que Sabrina estaba contigo? En una situación en la que solo su marido estaba presente a su lado, Sara entró en pánico y tartamudeó. «Bueno, Sabrina fue a casa de una amiga a entregar recuerdos». Ella soltó, «¿En serio?». Respondí, haciendo señas a Sabrina,
que se había escondido detrás de mí. Se aferró a mis piernas y el rostro de Sara palideció. «Sabrina, ¿por qué estás aquí?» «Sara, ataste a Sabrina con cuerdas y la encerraste en el armario. Eres realmente despreciable. ¿Por qué harías algo así?» Sara, dándose cuenta de que la habían pillado, intentó justificarse. «¿Tú qué sabes? Ser padre es duro. A veces tienes que disciplinar a los niños así para enseñarles». En efecto, la paternidad es un reto. Si mi tonta hija hubiera seguido mi ejemplo, quizás sería un poco mejor persona. Aderezaba mis palabras con sarcasmo. Sara se calló. Mateo, normalmente callado, expresó su frustración. ¿Por qué vender la casa? ¿Qué está pasando? Cuando te hiciste cargo de la casa, nunca cambiaste de propietario. Así que, legalmente, esta casa sigue siendo mía. Como propietario, puedo venderla si quiero. Sara temblaba. Entonces, ¿dónde se supone que vamos a vivir ahora? Descorazonada, la pareja no expresó preocupación por su hijo. ¿No se preocupan por su propia hija? Mi tono severo les inquietó. Bueno, Sabrina está bajo su protección. No, no hay problema. Suspiré. Su indiferencia me enfurecía. Las palabras de Sara me dejaron sin palabras, pero había algo que necesitaba transmitir, así que, de mala gana, continué. Mientras estabais de juerga, se lo he explicado todo a los servicios de protección de menores, a los abogados y a las autoridades. Me han transferido la custodia de Sabrina. Sus expresiones no se ensombrecieron. En cambio, parecían extrañamente complacidas. ¿Ah, sí? ¿Ya no tenemos que ocuparnos de la paternidad? Fantástico. De vez en cuando también haces algo bueno, ¿eh? Mateo permaneció en silencio, pero asintió con la cabeza. Pero ahora es cuando la cosa se pone seria. Sabía que compartir esta noticia les pondría de buen humor, así que con la intención de desquitarme por fin, hablé. Bueno, no es tan fácil que la custodia cambie, ¿verdad? No sois tontos, así que eso ya os lo podéis imaginar. A pesar de mis palabras, la pareja parecía ajena a la gravedad de la situación. Continué. Me limité a consultar con los servicios de protección de menores, pero consideraron que el incidente era bastante grave y se pusieron en contacto con la policía. Les expliqué que sus rostros palidecían rápidamente. Sonreí dulcemente y añadí: «Ustedes dos deberían reflexionar sobre sus actos en la cárcel». Sara protestó. «Espera, ¿qué está pasando? Esto es malo. Tenemos que escapar». Mateo, normalmente callado, espetó: «Cálmate. No es como si fueran a venir a por nosotros de inmediato». Ambos parecían irritados, así que decidí echar más leña al fuego. «Por cierto, Mateo, la razón por la que Sara me encerró en este momento es porque su aventura estaba a punto de ser descubierta». La cara de Mateo mostró momentáneamente confusión ante mis palabras, pero luego se sonrojó furiosamente y se abalanzó sobre Sara. «¿Cómo que teníais una aventura?» «Cálmate, esta vieja bruja no hace más que inventarse cosas». A pesar de los intentos de Sara por calmarlo, Mateo seguía visiblemente agitado. Yo continué hablando. ¿Y adivina quién era el compañero sentimental de Sara? Félix, su compañero de instituto. Ya sabes, el chico que vive cerca. La expresión de Sara se tensó. ¿Cómo sabes todo esto? Uf, ella misma había admitido inadvertidamente la aventura, y Mateo la reprendía ahora con furia. Estaba tan enfadado que apenas podía articular frases coherentes. Al ver su rabia, me pareció algo divertido, pero aún no había terminado. Por cierto, Félix está casado. Su mujer se puso furiosa cuando se enteró. Incluso amenazó con demandarlo por daños y perjuicios. Sara se calló, y era comprensible. Necesitaba encontrar un nuevo hogar, inventar excusas para la policía y prepararse para el pago de una cuantiosa pensión alimenticia. El asunto de la policía estaba casi cantado. Era probable que la detuvieran ahora mismo. Está pasando por el momento más bajo de su vida, pero no era suficiente para enmendar lo que le hizo a Sabrina. Así que decidí aplicar un último castigo significativo. De hecho, contraté a un abogado para investigar varios asuntos. Resulta que Sara ha estado usando el dinero que envié para la manutención de Sabrina. Debería haber cientos de miles de dólares ahorrados, pero las dos parecen haberlo gastado imprudentemente.
Parece que hasta los gastos del reciente viaje estaban cubiertos, dije, mirando a Sara, que parecía derrotada. Mateo, que hasta ahora había perdido la compostura, reaccionó ligeramente a mis palabras. Yo también he tenido inconvenientes, así que voy a reclamar, añadí con un toque de ironía. Al escuchar mi última afirmación, Sara finalmente estalló y comenzó a reprenderme. ¿Cómo has podido hacerle algo tan terrible a tu propia hija? Es increíble, eres una madre sin remedio, repliqué. Podría decir lo mismo de ti. Sara se enfureció, pero ella se lo había buscado. Nunca imaginé que mi propia hija llegaría a esos niveles. Al final, la pareja fue declarada culpable de maltrato infantil y condenada a prisión. Resultaba irónico que hubieran hablado de separarse debido a la aventura de Sara, pero ahora ambos iban a la cárcel. Las demandas de pensión alimenticia derivadas de la aventura, junto con el reembolso de mi ayuda económica, dejaron a la pareja ahogada en deudas. Mateo perdió su trabajo debido al veredicto de culpabilidad, y sin ingresos sustanciales, se enfrentaron a la desalentadora tarea de devolver esta importante suma. Era una compleja mezcla de emociones, pero ellos se lo habían buscado. Espero que reflexionen y aprendan de sus errores. Por otro lado, estoy disfrutando de mi nueva vida con Sabrina. Al principio, le costó adaptarse a vivir sola con su abuela, y la ansiedad persistente por los malos tratos sufridos en el pasado le pesaba mucho. Sin embargo, a medida que nuestros vecinos y yo la tratábamos con amabilidad, un rayo de luz volvía a iluminar su expresión. Sabrina suele decir: «Gracias, abuela, por ayudarme». Es natural ayudarla dadas las circunstancias, y yo también siento no haber podido ayudarla hasta llegar a ese punto. Su sonrisa sincera cuando expresa su gratitud me calienta el corazón. Los días que me quedan los pasaré con Sabrina. Aunque no sean muy largos, afronto cada día con esperanza y alegría.